a este paso número 3. Recordemos que nos están solicitando hacer una conexión a Hadoop por medio de una máquina virtual y, mm, y un conteo de palabras. En la web pasada les comenté cómo realizar la conexión a través del nodo 1. También busqué la opción para hacerlas con Cloudera. Y el día de hoy, pues la idea es apuntar hacia el ejercicio número 3, que sería pues el último encuentro para esta actividad. Entonces yo les voy a colaborar mostrándoles y enseñándoles los pasos que se deben tener en cuenta para hacer ese map reduce, ¿cierto? Con el nodo 1. Esa es la idea del día de hoy. Para ello, entonces necesitamos repasar unas cositas. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que corresponde a ese ecosistema de Hadoop, Apache Hadoop. Vemos que este ecosistema es un conjunto de herramientas, unas herramientas que nos ayudan a procesar esa data, esa información. Recordemos que hacemos uso de los HDFS, que es básicamente, hacen referencia a bases de datos distribuidos. Dentro de todo este ecosistema, pues se encuentra de primero lo que corresponde a Hue, aquí a Hue, ¿cierto? Que ese eso es un aplicativo que lo pueden importar a la máquina virtual, ¿sí? Tenemos Apache Falcon, por ejemplo, se presenta como una herramienta para workflows. Esto, pues en otras palabras, podríamos decir que nos ayuda a automatizar algo, ¿cierto? En algún tipo de proceso de datos. También tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a test, ¿cierto? Ese test Ese test es un motor de ejecución que optimiza consultas SQL, ¿cierto? Tenemos Hive, ¿sí? Tenemos Spark, tenemos Data Processing con Spark, tenemos YAR. Por ejemplo, para YAR, nosotros tenemos que activar YAR en el nodo 1. Vemos que este YAR es un gestor de recursos en Hadoop. Entonces, lo que hace es asignar el recurso a ese clúster. ¿Y qué es lo que asigna? CPU y memoria, ¿de acuerdo? Todo lo que está haciendo uso las HDFS, que son eh, sistemas de archivos distribuidos, ¿sí? Esos archivos distribuidos, pues, se distribuyen en forma de forma fragmentada en múltiples nodos. Spark, que también lo vamos a utilizar, vemos que Spark es el que nos ayude a hacer un procesamiento más rápido, ¿sí? Este Spark también nos ofrece un soporte SQL, un soporte streaming y procesos de datos en general. Dentro de todo este ecosistema tenemos HBase, que es mm, que este nos ayuda a procesar bases de datos no SQL. Eh, Todos estos elementos son escalables, ¿sí? Y nos ayudan con ese procesamiento de los datos. Entonces, realmente el ecosistema de Hadoop, que son muchos elementos, interactúan todos entre sí, todos están dentro de uno solo, ¿sí? Pero realmente son muchos elementos, ¿sí? Entonces, esto, digamos que es muy completo, ¿cierto? Nos ayuda a tener un mejor procesamiento de los datos. La otra que nos faltaba la vez pasada, vemos que esa arquitectura de un clúster de Cloudera
de un clúster de Cloudera, al procesar esa cantidad de datos, necesita algunos frameworks o necesita trabajar sobre unos ejecutables que se hacen en YAR. Por lo tanto, el MapReduce necesitamos un punto YAR. Entonces, el punto YAR ya lo tiene el nodo 1, es una ventaja. También les compartí en el chat un video donde la persona, un compañero de ustedes, propone un punto YAR y lo ejecuta. Lo ejecuta. Entonces, claro, tiene más trabajo, también lo pueden hacer si así les queda mejor o si quieren ir un poco más allá, ¿sí? Este Hue que ustedes ven acá, junto con Cloudera Manager, ¿cierto? Proporcionan interfaces, son interfaces web para que podamos interactuar con esos datos almacenados HDFS. Eh, Permitiendo hacer consultas SQL a Hive o a Pig o Impala, eh, entre otras tareas pues, de administración. Vemos también de que, Hive y Hub, Hive y HDFS, Hive y HDFS, es una combinación muy fuerte que nos ayuda a tener como un análisis superior sobre esos datos. Por ejemplo, Hive es un motor de consultas SQL, ¿cierto? Estos interactúan a partir del almacenamiento y a partir de la ejecución de las consultas que se hacen a través de Hive en SQL, ¿sí? También nos faltaba lo que corresponde al... Esta es la presentación pasada. Yo quiero continuar con la del día de hoy, que es básicamente lo que corresponde a los sistemas distribuidos. Vemos que, que los sistemas distribuidos son modelos en que los componentes ubicados en computadoras en red se comunican. Y al comunicarse, pues deben hacerlo en forma coordinada para que puedan realizar sus respectivas acciones. Esto nos ayuda a disminuir los fallos en el sistema y a no cargarle pues a nuestra computadora todo el trabajo, ya que al ser muy grandes las datas, probablemente se podría quedar corto, ¿sí? Sistemas distribuidos. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer el MapReduce? Entonces, como nosotros ya tenemos ese Hadoop, ¿sí? Les recuerdo que este Hadoop es un sistema, es un software de código abierto, ¿sí? Que nos ayuda a almacenar, a procesar y que involucra todo el ecosistema, ¿sí? Entonces, es un software muy potente, puede hacer muchas tareas, ¿cierto? En simultáneo, prácticamente es casi ilimitado, por eso es como tan bueno. Eh, que dentro de este Hadoop tenemos 4 sistemas. Fíjense que es confiable, ¿sí? Almacenas copia de los datos en diferentes máquinas, resistente a fallos de hardware, es económico, es escalable y es flexible. Entonces, cuando decimos que es flexible, pues podemos decir que puede almacenar muchos datos y tenerlos allí. Luego uno determina cuándo desea ejecutarlos o cuándo desea usarlos. A eso se refiere la flexibilidad. Eh, Vemos acá que esos sistemas de datos tradicionales frente a Hadoop. Entonces ahí hace como una comparación, hace un versus. Las diferencias básicas de funcionalidad entre los sistemas de bases de datos tradicionales y Hadoop son
podemos ver que los datos en un sistema tradicional se envían a X programa, que de pronto la data es muy grande y este de pronto se cuelga o podría ser un poco ineficiente, ¿cierto? Cuando las datas son muy grandes. Aunque Power BI sí ha mejorado un poco, creo que maneja datos de 2 gigas, o hasta ahí lo he probado, hasta ahí lo he probado, pero yo creo que pensaría los 5 si no estoy mal. Obviamente, pues depende de la RAM del PC. Pero cuando estamos hablando de Hadoop, podemos ver que este se envía a donde están otros datos, ¿sí? Es como si fuera un lake house, un data lake. Eh, lo que nos ayuda a optimizar un poco ese procesamiento y reducir el movimiento de esa información. Entonces, vemos algunos componentes principales que tiene el Hadoop, ¿cierto? Entonces, vemos que dentro de esos elementos tenemos HDFS, ¿sí? Que son componentes de almacenamientos distribuidos, es decir, son datos por bloques. Esos datos de esos bloques se ejecutan en múltiples nodos. Y entonces, ¿qué nos ayuda esto? ¿Qué ventaja tiene? Que hay una mayor disponibilidad y tolerancia a fallo. Por eso se distribuyen bases de datos HDFS. Entonces, dentro de la terminal que nosotros vamos a utilizar, pues debemos hacer uso de ese código que involucra get, put, eh, more, HDFS, en fin, CD. También tenemos un componente de MapReduce, ¿cierto? Ese MapReduce, ¿sí? Ese MapReduce junto con Spark, MapReduce junto con el Spark, son motores de procesamiento de datos, ¿sí? Entonces esos modelos son originales de Hadoop. Spark, vean Spark por el otro lado, es una alternativa más rápida, es una alternativa que es más moderna y es un poco más rápida, ¿sí? Que necesitan de un YARN, ¿sí? Vemos aquí un YARN. Hadoop MapReduce y Spark apuntan hacia el YARN. Vemos que, ¿qué viene siendo el YARN? Este viene siendo un gestor de los recursos de MapReduce y del Spark, de los que usan. Entonces ese YARN coordina y administra esos clusters. ¿Sí? Los componentes del ecosistema de Hadoop vemos que son muy diversos, pero aún así trabajan juntos. Y hay algunos que trabajan en dos direcciones, por ejemplo. ¿Bien? Entonces vemos en un principio que se ingresan los datos, ¿sí? Por ejemplo, Kafka, por ejemplo, Flume, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia esto? Es Scope, ¿sí? Mm, Se importan todos esos datos relacionales, todos los datos no relacionales, eh, por sistemas distribuidos. Fíjense que esto se hace en tiempo real, ¿cierto? Esto se trabaja mucho en lo que corresponde al Internet de las cosas. En la etapa número 2, que es Data Storage, podemos ver que allí se almacena, pero ese almacenamiento se hace de forma distribuida, por eso es que están múltiples bloques, ¿sí? O en Hadoop mediante HDFS, ¿sí? Sistemas de archivos de Hadoop. También tenemos S3, que hace referencia a almacenamiento en la nube, que también está integrado a Hadoop. Fíjese que Hadoop lo acompañan muchos software, muchos elementos adicionales. Procesamiento de datos. Entonces, ¿quién procesa los datos? MapReduce de Hadoop procesa Spark, mientras Cluster, ¿sí?
manejo de recursos, y el YARN, ¿sí? YARN, coordina y gestiona esos recursos. Por último, después de hacer ese procesamiento, ese data processing, pasamos a lo que corresponde a data análisis, que hace uso de herramientas como Pig, Hive o Impala. Estos son muy buenos para poder visualizar y trabajar con grandes volúmenes de datos. Vamos para la exportación. ¿Hacia dónde se exporta? Cloudera, Q o Tableau. Fíjense que Tableau, no sé si lo han oído, esas herramientas de visualización que nos ayudan a recrear esos dashboards o hacer algunos reportes. Eso nos ayuda mucho a tener lo que corresponde a la georreferenciación. Vemos que todo ese otro ecosistema, esos componentes de Hadoop, se hicieron y están allí para que se puedan adaptar según la necesidad del proyecto de Big Data. Entonces, los HDFS, que son archivos distribuidos, que se ejecutan en un hardware básico, que puede manejar muchos datos con esta característica de la distribución. Entonces, esas características de las HDFS son sistemas donde se guardan los datos para ser procesado posteriormente del storage. Se procesan a través de MapReduce o Spark. Muy adecuado, muy pertinente para los procesamientos distribuidos, la división de bloques, convirtiendo una data muy grande en bloques más pequeños o en nodos. Por eso cuando nosotros nos conectamos a Hadoop, aparece un nodo activo allá en el localhost. ¿Sí? Permite permisos de administración, de archivos, de autentificación, ¿cierto? Permite acceso a streaming, nos ayuda a leer esos datos, se puede hacer análisis en tiempo real. Entonces, esos almacenamientos de los HDFS, que se hace por clusters o nodos, eh, son sistemas de archivos distribuidos que utilizan las arquitecturas NameNode y DataNode, que permiten el acceso a estos datos. ¿Sí? NameNode y DataNode. Entonces, ese nodo maestro almacena esos metadatos del sistema como una estructura de directorios. Si ustedes de pronto ya hicieron o han hecho algo de la actividad, podemos ver que estos son los directorios que se refieren, ¿cierto? Es el maestro y aquí tenemos los metadatos donde cada archivo se almacena en un bloque, en una ubicación o en una cadena de bloques, ¿cierto? Y allí se encuentran de forma distribuida. Donde el data node, podemos ver que estos son esclavos que almacenan los bloques, pero cada uno puede contener muchísimos bloques más, es decir, carpetas dentro de las carpetas. Entonces, al momento de fraccionarlos, podemos tener archivos muy grandes, ¿sí? Pero se dividen por defecto, de forma automática, en bloques de 128 megabytes aproximadamente. Entonces aparecen muchos B1, B2, B3, B4, B1, B2, B4, muchos Bs, porque son las divisiones de esos archivos de 128 megabytes. ¿Sí? Cada bloque de estos
se almacena en otros varios bloques, ¿sí? En data nodes, ¿sí? Esto nos ayuda a asegurar la disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces, si yo, por ejemplo, observo a B1, ¿sí? Porque es Large Data File, podemos ver que B1, ¿quién lo contiene? Nodo B, nodo C y nodo D. B2, ¿quién lo contiene? B2, nodo A, nodo D y nodo E. Esos contienen el B2, ¿sí? Entonces vemos que cada bloque tiene una réplica por defecto de 3 copias. Entonces, esto hace que el sistema funcione si por casualidad algún otro nodo falla. Entonces, como el B1 está en 3 lados, pueden fallar 2 nodos y todavía nos queda uno. ¿Sí ven? Por eso dice que es resistente a fallos, pues a prueba de fallos. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Esos nodos también van a computadoras separadas, ¿no? Entonces, los componentes de HDFS comprenden diferentes servidores como Name Node, Data Node y Secondary Name Node. El componente central del servidor Name Node es un clúster HDFS. Entonces, esto es una arquitectura Name Node. Es un sistema de archivos distribuidos, vemos que están en bloques por HDFS, donde el name node es el componente central de todo el clúster, ¿sí? Eso nos ayuda a gestionar todos los datos, a coordinarlos, los data nodes. Cada uno de estos son los data nodes. Entonces, allí se mantiene la información, incluyendo sus divisiones, incluyendo su distribución, que son en diferentes equipos, y todos están pues conectados. Por ejemplo, vemos por aquí a este archivo, ¿cierto? Un file system que es un file.txt que está distribuido entre los nodos, ¿sí? Así es como vemos un almacenamiento distribuido por HDFS. Voy a mirar aquí el chat. No, no. No sé si tengan preguntas. 6 participantes el día de hoy. Buenas noches. ¿Esa Sí. distribución tiene algún nombre en específico? No sé, como por ejemplo topologías de red, lógicas, físicas. Pues en la literatura los conocemos como HDFS o archivos distribuidos o clusters. Así lo encontramos es cuando estamos hablando en Hadoop, ¿no? Eh, Toca mirar la seguridad porque si uno va a hacer, por ejemplo, el trabajo de grado y la información es sensible, pues al estar almacenado en diferentes equipos, pues no tendríamos como un control total. Entonces, tocaría saber muy bien qué es lo que vamos a subir allí. ¿Listo? Entonces, el Data Node es un servidor de instancias múltiples. Los servidores Data Node son responsables de almacenar y mantener los bloques de los datos. Los Data Node. Eh, Vemos acá que esta arquitectura HDFS, dentro de las principales características, mencionamos que mm, el servidor tiene múltiples instancias, ¿sí? Eh, el almacenamiento está en bloques, trabaja en coordinación con el name node,
con el name node. Eh, y que están replicados, están duplicados para evitar fallos. Fíjense que el azul está en las tres partes, el rojo está en las tres, el verde está en las tres, ¿sí? El naranja, pues en este ejemplo solo está en uno. Entonces ese node es un servidor de instancias múltiples. Los servidores data node son responsables de almacenar y mantener esos bloques de los datos. ¿Qué permite? El sistema de archivos HDFS permite que los datos de los usuarios se almacenen en archivos, un sistema jerárquico con direcciones y permite operaciones como eliminar, mover, cambiar de nombre. Entonces, esos espacios HDFS virtualmente pues, son muy organizados. Miren cómo controla, cómo gestiona ese almacenamiento y cómo es el ingreso a esos datos, a la información, a través de clusters de Hadoop. Entonces, vemos que el clúster no es exclusivo pues, de la partición HDFS, sino que puede ser de varios usuarios. El name node mantiene dos archivos persistentes. Podemos ver el DR, el DR1 y el DR2. El funcionamiento del name node se basa en mantener la integridad de los datos, ¿cierto? Vemos que ese name node es el que está como encabezando toda la distribución. Eso lo hace es para que, digamos que no, para que haya una consistencia en esos archivos. Nos ayuda a registrar operaciones como crear, eliminar, modificar, transformar. Y siempre que se va a iniciar o siempre que se va a hacer un proceso, iniciar un proceso, el name node carga todos los datos, los data nodes, todos los carga en memoria. Por lo tanto, pues se le hace más fácil recuperar el edit log, que es utilizado para reconstrucciones y cambios recientes. Se mantiene constantemente actualizado. Y el FS Imagine, este nos ayuda a mantener un punto de recuperación del sistema, generando así cada vez un nuevo punto. Entonces vemos que ese sistema nos ayuda a que el sistema tenga una buena recuperación y consistencia en la información y los fallos. Los HDFS, que se dividen en bloques, que ya hemos visto que es el método del almacenamiento distribuido, esa fragmentación de los archivos se divide en uno o más bloques más pequeños, ¿cierto? Almacenados en otros espacios, teniendo pues una buena disponibilidad y el sistema puede ser confiable, ¿sí? Por ejemplo, aquí se dividió en B1, B2 y B3, ¿sí?
Tiene unos beneficios muy grandes, por ejemplo, el procesamiento en paralelo. Evita, para ellos puede ser un poco más segura la información al estar distribuida. Y se aprovecha pues todas las capacidades del servidor. Yo quisiera llegar aquí a un punto donde están los códigos, que es lo que nos está pidiendo la actividad número 3, ¿sí? Solo no tengan presente que esta técnica de distribución de datos reduce la sobrecarga en el servidor, reduce la sobrecarga en el almacenamiento. Y a pesar de que es open source y que es gratis, pues es muy rápido. Tengan presente estas líneas de código que vamos a hacer uso ya en momentos. No sé si las han manejado, ¿vale? Pues aquí hay unos ingenieros en sistemas eh, que de pronto eso se les da como un poco más fácil. Entonces vemos que esta línea de comandos HDFS la utilizamos para poder crear carpetas, carpetas raíz o subcarpetas y poder ejecutar los Java o los .jar para aplicar el MapReduce y el conteo de palabras. Por ejemplo, por aquí partimos con HDFS put, ¿sí? Vemos que ese put lo podemos utilizar para hacer copias de archivos locales, ¿sí? Mm, y los que no están trabajando con el nodo, pues sí necesitan hacer el get y utilizar el get y el put, porque necesitamos copiar esos archivos que se encuentran de forma local y llevárnoslo al VirtualBox, ¿sí? Si no hacen uso del nodo. Porque si hacen uso del nodo, este sí les permite arrastrar los archivos. Entonces, podemos cargar los archivos allá a la máquina virtual, al CentOS, sin necesidad de hacerlo con código. Pero si necesitan código, con PUT lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Podemos listar algún tipo de contenido, un HDFS, LS, ¿cierto? Seleccionamos la carpeta que queremos listar y nos va a mostrar todo el contenido que se encuentra en esa carpeta, que es muy importante para poder encontrar el conteo de palabras. En este caso nos da un part 0. Ya vamos a verlo. Vemos también que tiene funciones para mostrar detalles, ¿sí? Tenemos funciones para crear directorios y tenemos comandos para resetearlos o eliminarlos, como el test. Y fíjense que todos tienen algo en común, que es HDFS, DFS, todos empiezan igual. Simplemente es colocar si es put, si es get, si es cat, ¿sí? Y la dirección donde va a tener la información, donde va a crear su carpeta y donde la va a depositar allá en la dirección de Hadoop. Eso es lo que debemos hacer. No sé si tengan alguna pregunta. Ustedes han revisado lo que, mm, lo que he puesto, lo que dice la guía de actividades. Si la han trabajado, tienen muchas inquietudes. Ya lograron habilitar el Hadoop, descargar el nodo, importarlo. ¿Cómo van con todo eso? Ya lo tienen. No, no, señor, yo por lo menos en mi Ah, parte voy un poco quedado. No, no, no nos dejemos de la tarde, ¿cierto? Porque, bueno, aunque tenemos 20 días, de pronto podemos llegar a un cuello de botella. Ustedes saben que cuando es con programación
A veces las cosas no se nos dan. Igualmente yo les compartí lo que corresponde al mm, el nodo y el README, ¿sí? Para que ustedes se guíen, ¿sí? Bueno, entonces quisiera mostrarles aquí cómo se hace esa actividad, que es el word count, que es la tabla 3, creo. A ver. No, la tabla 4, que es el contador de palabras. Tenemos un archivo que se llama Annex. Allí nosotros debemos hacer conteo de vision y de recognition. Se quedó repetida. Y que nos imprima esas dos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la actividad, que nos haga el conteo de palabras mediante HDFS y Hadoop, utilizar las funciones de MapReduce para que nos haga ese conteo. Porque ya en la tabla número 5, que es un ecosistema en Hadoop, pues simplemente es hacer como una gráfica teniendo en cuenta ventajas, desventajas, funcionalidades y listo. Con eso terminaríamos el componente práctico. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Pues vamos a partir del nodo 1. Yo voy a partir del nodo 1. Recordemos que la clave es Big Data 1. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a cerrar esto. No, mejor no. Voy a minimizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la carpeta acá, en el directorio del localhost. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahí ustedes siguen los pasos y listo. Pero para poder colocar yo la carpeta acá, ¿para qué necesito la carpeta acá en la dirección? Recordemos que esto lo almacena por direcciones. Para poder subir mi ejercicio. En este caso, mi ejercicio se llama application. El caso de ustedes, anexo o el nombre que ustedes le quieran poner. Fíjense que esta la creé hoy a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y de allí nosotros podemos ver cuando lo ejecutemos cómo va el proceso. Como ya hizo el proceso de MapReduce, pues el status pues, no me va a aparecer. Pero para ello, ¿yo qué necesito? Pues yo necesito tener una carpeta acá con mi documento, con mi archivo TXT. Y esta parte era donde yo les decía, ¿lo van a subir con código o lo van a subir con el nodo 1? Porque con el nodo 1 solamente es arrastrarlo. De lo contrario, si les toca hacer uso del put y subirlo acá. Por lo tanto, las carpetas tienen que llamarse en igual, tanto la de Windows como la del nodo 1. ¿Sí? La, o la máquina virtual que ustedes la van a nombrar. Y compartir las carpetas. Deben haber carpetas compartidas para poder que esto se les haga más fácil. Entonces, primer paso, muchachos, creen una carpeta. Entonces yo se las voy a crear acá. No sé, ¿cómo la llamamos? Mm, Prueba count. Listo. Prueba count. Entonces ya tengo mi carpeta, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener en esta carpeta? Voy a tener mi archivo. ¿Cuál archivo? Application. Y lo arrastro. Ahí ya quedó. ¿Sí? Ya quedó la carpeta. ¿Por qué es importante tener el nodo 1? Porque resulta que a través de WordCount Tutorial yo tengo mi .jar y mi WordCount Java. Y me va a imprimir un part R000. Si usted no usa el nudo, esto le toca también agregarlo. ¿Y cómo lo agrego? Si alguien lo quiere hacer por allí, lo puede hacer, ¿cierto? No hay ningún problema. Permítanme un momento. Aquí. Entonces acá yo les compartí conteo de palabras, Java, Apache y Spark de un compañero de ustedes
Es una de las mejores explicaciones. Lo hizo con Windows, recordemos que es con máquina virtual, pero los pasos son los mismos. Si gustan, ven este videito. Igual hay muchos ejemplos allá en YouTube con respecto al MapReduce. Búsquelos en inglés, que pues tienen mejor, van a encontrar más información. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primer paso es hacer, primer paso es hacer y confirmar de que nos esté sirviendo eh, el Hadoop, ¿cierto? Que esté conectado. Pues si no está conectado, pues no podríamos inicializar ni hacer el MapReduce, ni, ni direccionar el nodo, ¿cierto? Entonces, ese sería el primer paso. Verificar que tengamos habilitado. Fíjense que está desconectado, ¿cierto? Si a usted les aparece así, si a usted les aparece así, quiere decir que hubo una desconexión. Ah, bueno, ¿y cómo lo conectamos? Entonces recordemos que podemos hacer uso de este comando para poder iniciar el DFS, ¿cierto? Y hacemos uso del siguiente comando para iniciar YARN. Recordemos que uno es el que nos hace el proceso y el otro el que gestiona los recursos. El YARN gestiona los recursos. Entonces ya llevamos dos pasitos, ¿cierto? Verificar que tengamos la conexión y subir el archivo allá en ese, digamos, en el escritorio de la máquina virtual. Miren, ya cargó. Esos son todos los archivos que yo he cargado en este localhost de Hadoop. Entonces vamos a crear una carpeta raíz. Es decir, una carpetica es, ya he creado muchas, pero vamos a crear una. ¿Cómo creamos una? Con HDFS. ¿Ah? Disculpen. HDFS, DFS, mkdir, espacio y el nombre de una carpeta, ¿cierto? Entonces voy a colocarle prueba, prueba int, prueba int, 2025. Listo. Espero que se crea y ya creamos una carpeta raíz. Le damos a actualizar y por aquí debe estar. Prueba int 2025. Ya lo acabamos de crear. Ya creé la carpeta raíz. ¿Sí? Lo revisamos en el Browse Directory. Está en Utilities. Aquí. Browse the File System. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, como ya tenemos la carpeta raíz, miren que no hay nada. La idea es subir el archivo que donde se encontraba en el escritorio. Mírenlo ahí. Toca subirlo allá a la HDFS de Hadoop. Entonces vamos a subirlo, ¿sí? Lo tenemos que subir a través de la terminal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo subimos? Lo subimos con el siguiente comando. HDFS, put es para dejarlo allá, espacio, la dirección donde se encuentra el archivo. Entonces, ¿cómo encontramos la dirección del archivo? Clic derecho, propiedades, y copiamos la dirección. Esta es la dirección de mi archivo, ¿sí? Vamos a la terminal. Ahí está. Prueba count, ¿sí?
Y en prueba con, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar application.txt. Ahí vamos a encontrarlo. Pero usted, ¿dónde lo quiere? Ah, bueno, yo lo quiero en la carpeta que creé, en la carpeta raíz. Prueba inte 2025. Entonces, si no me marca error, ustedes saben que esto es muy complejo a veces. Debe esa application txt, si yo actualizo, me debe aparecer. El archivo es pequeño, sí, el archivo es pequeño. Fíjense que solamente tiene una parte de 128 megabytes. ¿Recuerdan los, eh, los Deinom? Aquí está, una partecita, ¿sí? 128 megas. Si metemos un libro o metemos, por ejemplo, los comentarios en redes sociales, pues esto se nos vuelve mucho más grande. Análisis de sentimientos sobre Trump, por ejemplo, ¿cierto? Los cargan aquí, se distribuyen y pueden hacer un conteo de palabras, de bigramas, de trigramas, lo que ustedes consideren. Bueno, ya tengo la carpeta aquí en el localhost. Ya tengo el archivo, digo, application txt. ¿Sí? Entonces, venga, yo quiero ver qué es lo que hay en esa carpeta. Entonces, fíjense que ¿dónde estamos? Estamos en Hadoop @nodo 1, LSLA. Fíjense, todos los carpetas y la información que se encuentra ahí en Hadoop Nodo, todo eso se encuentra allá, ¿cierto? Ahora, necesitamos ubicarnos en el escritorio. ¿Por qué en el escritorio? Porque en el escritorio se encuentra Work on Tutorial, ¿sí? Y en Work on Tutorial se encuentra el punto .jar. Entonces, desde la terminal debemos decirle que se vaya para allá, ¿sí? Entonces, utilizamos la siguiente línea de código. Fíjense que pasó de Hadoop Nodo 1, si lo logran ver, pasó a Hadoop Nodo 1 escritorio. Y si yo le digo a él, venga, LSLA, me va a aparecer todas las carpetas que tengo creadas en ese escritorio. Fíjense que tengo prueba 14AB, tengo la carpeta prueba count, actividad número 3. ¿Sí? Fíjense todo lo que está. Nosotros estamos manejando prueba count, es decir, que si me la reconoce, ahí está. Pero resulta que yo necesito decir a la carpeta de Word con tutorial. ¿Por qué? Porque allí se encuentra el ejecutable. Y vuelvo y le doy el SLA. Y fíjense que aquí aparece firsttutorial.jar. Ese es el que necesito para ejecutarlo. ¿Sí? Ese es el que necesito para ejecutarlo. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene más TXT aquí, él ejecuta y le hace el más reduce a todo lo que se encuentre acá. ¿Listo? LS. Listo. Entonces vamos a hacer uso de este firsttutorial.jar, porque vamos a hacer el conteo de palabras, ¿cierto? Entonces vamos a copiar el siguiente código, pegamos acá. Entonces tenemos Hadoop jar firsttutorial.jar, ¿cierto? Fíjense que se encuentra Word con tutorial, ¿sí? Ahí en la carpeta de Word count, pero nosotros vamos a ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo eh, en la carpeta que creamos en Hadoop. Es decir, prueba int
2025. Ahí tenemos que ejecutarlo, ¿sí? Entonces voy a cambiar esta, porque es donde voy a decir que me lo ejecute, que se vaya a esa carpeta y lo ejecuta ya. Prueba, inte, 2025. Allí, entonces lo va a dirigir allá. Y necesito dar una salida. Entonces démosle, por ejemplo, CIPAS, ¿sí? Entonces, si quedó todo bien, él me debe crear una carpeta de CIPAS ahí en la carpeta raíz, ¿sí? Entonces, miremos, a ver, actualicemos. Y fíjese que me apareció el part R0000, que pesa 129 bytes. Aquí ya está el conteo de palabras. ¿Qué nos resta? Hacer la impresión. ¿Qué les queda a ustedes? Que me imprima Vision y Recognition. Eso sí les queda a ustedes. A mí me va a imprimir todas las palabras. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué tiene esa carpeta. Entonces, yo quiero saber qué tiene la carpeta CIPAS. Ah, bueno, dice que tiene el SUSES y tiene el par R. Ese par R es el que yo necesito y es donde está mi conteo de palabras. Entonces, yo quiero ver qué hay en ese conteo de palabras. ¿Qué fue lo que contó? Entonces le doy more part, ¿sí? Cuento los ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Y eso me va a mostrar todas las palabras que encontró, ¿sí? Como yo tengo muchos par 000, ¿sí? Como yo tengo muchos par 000, entonces él me trajo y me imprimió todos los par cero, ¿sí? Pues permítame, encierro acá, porque son muchos, porque eso se hizo con el libro del Quijote. Ahí vuelvo a aparecer, ¿sí? Y si yo quiero que me imprima la mía, pues yo tengo que darle la dirección, ¿cierto? Entonces, me imagino, me imagino que sería Zipas, Zipa Parcero. Bueno, tocaría redirigirlo. Intentemos con este otro, con get Zipas. HDF, DFS, get, Zipas, parcero R. Aquí sí me reconoció, dice que el archivo existe, que es este de acá, que es diferente al que me estaba imprimiendo. Entonces, ¿qué me queda? Hacer las impresiones, hacer las impresiones de, de ese conteo de palabras. ¿Qué preguntas tienen? No, profe, pues por el momento, no, ya cuando de pronto se vayan ejecutando pues en cada uno de los trabajos, de pronto sí saldría. Por el momento no hay, por mi parte no tengo pregunta. Véalo acá. Entonces, esta última línea, esta de aquí, la de cat,
¿sí? La de cat me sirvió para poder redireccionarlo a CIPAS, que es donde tengo mi part 0, ¿sí? Y aquí tengo Recognition 4 y Vision 66. ¿Sí ven? Con el cat. HDFS, DFS cat, la dirección del CIPAS, part 0 y listo. Eso es lo que ustedes deben hacer hacia grandes rasgos. No les alcanza a mostrar que cuando usted lo ejecuta, el punto .jar, aquí les aparece el porcentaje que se está utilizando. Ah, toca volverlo allá al, al Word con tutorial. Toca devolverlo allá porque se me salió cuando lo cerré. Ya verificar otros comandos, cuáles les sirven, qué camino quieren ustedes llevar, cómo se sienten más cómodos. Ese es el más fácil o el que considero más fácil. Ya ustedes lo decidirán. Recordemos que deben hacer un video. ¿Sí? No alcanza a aparecer aquí porque es muy rápido. O sea, es tan pequeño que no alcanza. No alcanza a aparecer. Y entonces aquí quedó CIPAS 2. ¿Sí? Que me tiene que dar lo mismo. Bueno, muchachos, yo creo que no es más. No sé si tengan preguntas, inquietudes, si quedó claro. Bueno, termino la grabación. Si les aparece